Nacional de Derechos Humanos alertó que la Guardia Nacional es una creación altamente riesgosa. Y para hablar de este tema saludamos a Pablo Girold, consejero de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación. Cuéntanos, Pablo, ¿la Guardia Nacional consideras que es una respuesta real a la problemática de violencia e inseguridad que enfrenta México actualmente? No, de ninguna manera. Mira, México lleva ya muchos años con problema de seguridad. Es un problema profundo de seguridad, es un problema que ya tiene un diagnóstico, y el diagnóstico es realmente que se necesita crear policías locales, entrenarlas, darles todo lo necesario para que estas funcionen, es decir, darles un salario bueno, darles retiro, entrenarlos, capacitarlos, en fin, y supervisarlos. Los militares están en la calle porque no se ha hecho lo otro. Y llevamos ya muchos años con militares en la calle y no se ha resuelto el problema. De hecho, hay muchos estudios en donde se dice y se ve claramente que cuando los militares llegan a una zona, aumentan el número de homicidios y no acaban con la criminalidad, es decir, no acaban con las redes de corrupción y de criminalidad que existen. Entonces es hacer una Guardia Nacional como la quieren hacer, es decir, como una guardia militar, no tiene sentido. Tiene mucho más sentido seguir con la Policía Federal y que los ayuden el Ejército en situaciones extraordinarias, como son en algunos estados ahora. Nosotros en Seguridad Sin Guerra no abocamos que se salgan los militares luego, pero sí abocamos que tengan un plan y salgan. Precisamente hablas de los cuerpos militares. ¿Qué significaría entonces la permanencia del Ejército y de la Marina en las calles de México? Pues mira, el problema real, y si tú te fijas, en ningún lugar del mundo el Ejército está en las calles, aunque ellos aleguen que sí. Las guardias en otros países son unas cosas civiles, tienen el nombre de guardia, pero en realidad son civiles. El problema con tener militares es que los militares están entrenados para tomar control de un territorio y ver a todo mundo como un enemigo, y por lo tanto toman decisiones de guerra, es decir, si alguien no les contesta como debería o no se detiene, son muy predispuestos a disparar. Hay un estudio en la policía de Dallas, que salió hace poco, en el que se ve claramente este efecto, es decir, los policías que son miembros del ejército pero que no han ido a la guerra son 200% más propensos a dispararle a los civiles. Y los que sí fueron a la guerra son 300% más propensos a dispararles a los civiles. Entonces, es un error tener militares en la calle en cualquier circunstancia. Se entiende que ahora se necesita un poco de tiempo para que estén y nos ayuden a controlar, pero en realidad lo que hay que hacer es fortalecer a las policías y a los procuradores de justicia o ahora a los fiscales. ¿Qué nos puedes decir de la impartición de justicia? ¿Con la Guardia Nacional crees que será posible impartir justicia en nuestro país? Pues mira, lo que hemos visto y con todas las observaciones que hay de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales sobre nuestros militares, es precisamente lo contrario, es decir, llegan, sucede algo y ellos tratan de borrar las huellas de lo que sucedió. Con la Guardia como la quieren poner, en donde van a hacer funciones de policía y van a ayudar a los ministerios públicos o a los fiscales en su caso, pues corremos el riesgo de que sucedan cosas como la que sucedió en el TEC de Monterrey, donde la policía los militares mataron accidentalmente a 2 estudiantes y luego arreglaron la escena del crimen, tomaron los videos del TEC, los borraron para hacerlo parecer como que eran culpables. Entonces, no es la solución, es peligroso, y hacerlo de manera que sea constitucional es una locura. ¿Y qué tan viable es que bajo el modelo de la Guardia Nacional planteado como está se presenten violaciones a derechos humanos? Pues ya las hay hoy en día, ¿no? Las violaciones están, y mira, hay muchos ejemplos, pero hay unos ejemplos fuertísimos. Por ejemplo, la vez que vimos en Palmarito que era militar o era marino, creo que era marino, que tenían ya sometidos a unos guachicoleros, tenían a uno tirado en el piso, boca abajo, que ya había sido balaceado, y pasó uno y le dio un tiro de gracia. Eso es, pues claramente ni en la guerra está permitido, ¿no? Y además aquí el delito del que lo acusaban era robo. El guachicolero al final lo que está haciendo es robar, ¿no? Entonces,
básicamente se constituyó en procurador, juez y ejecutor y lo mató por el delito de robo. Entonces, entiendo que hay una desesperación en el país y que la criminalidad está desatada, pero la solución no es poner al ejército, la solución es el Estado de Derecho, la persecución de los criminales, la persecución de las redes, la persecución de los funcionarios que están coludidos con esas redes. Finalmente, Pablo, preguntarte, ¿qué ha hecho posible que hasta el día de hoy no hayan policías que sepan y que puedan estar capacitadas para poder realizar tareas de seguridad pública? ¿Qué ha impedido eso? Pues mira, yo creo que es un proceso largo, es un proceso tardado, porque se trata de entrenar a las personas, educarlas, y eso todo lleva tiempo. Pero yo creo que la Policía Federal tiene partes que son muy buenas. Toda la policía en su conjunto no es como la pintan corrupta, y tampoco es cierto que no sea operativa. Hay muchas áreas dentro de la Policía Federal. Nosotros en México Unido tenemos relación, por ejemplo, muy cercana con las unidades antisecuestro, y son gente muy, muy profesional que hacen muy bien su trabajo. Y así hay otras partes de la policía, las partes técnicas y algunas partes operativas que son ya muy buenas. Lo que pasa es que sí hay, como en todos lados, elementos que hay que castigar y hay que seguir construyendo. Y la solución es más apertura, no menos. Los militares son muy dados a guardar sus cosas, a tener mucha opacidad y a no dejar que la sociedad en general se meta. Está probado que las policías, por ejemplo, en el caso de Morelia o en el caso aquí de Nesa, que se organizan bien las policías municipales y que tienen una alta dosis de transparencia para con la ciudadanía, funcionan muy bien. Entonces, sí hay ejemplos de lo que sí se debe de hacer y no se ha logrado porque no le han puesto el dinero ni el tiempo necesario para hacerlo. Bien, Pablo Girold, te agradezco muchísimo por esta conversación y por supuesto estamos al pendiente de cómo funciona esta Guardia Nacional, pero sobre todo ahí está el llamado a la capacitación, mayor capacitación de las policías locales para realizar tareas de seguridad pública. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buena tarde. Momento de una pausa, pero regresamos con más aquí en Bitácora Política.